To do what you want. You think I'm a thinker, but I'm just a singer. All busy and pretty, just making believe. Boy, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling. Down to obscurity, don't let me ever be this alone. I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling. You shouldn't be trusting me, I could be making it all up, you know. Control, you don't know me. I'm a danger to myself. Control, you don't know me. I am fading unfelt. Oh, you look well. Es un honor presentarles a la doctora Paola Aidee Magaña Flores. La doctora Magaña es egresada del programa de alta exigencia académica de la licenciatura de médico cirujano de la Universidad Autónoma de México. Ha compartido sus conocimientos como ex profesora de anatomía y cirugía en la Facultad de Medicina de la UNAM, así como profesora de cirugía en el prestigioso curso CTO para la preparación del examen nacional de residencia médica. Ha contribuido como ponente en el curso de inducción a las ciencias médicas en la ENP número 2, Erasmo Castellanos V. Actualmente, la doctora Magaña se desempeña como residente de cirugía general en el Hospital de Especialidades Dr. Bernardo Sepúlveda Gutiérrez de Centro Médico Nacional Siglo XXI. En conclusión, la doctora Paola Aidee ha dejado una huella en la educación médica y continúa destacando en el campo de la cirugía. Bienvenida. Hola, buenos días. Espero que estén disfrutando del Congreso. Primero que nada, muchas gracias a la doctora Marieli por la invitación a este primer Congreso de la Asociación Mexicana de Cirugía para los Servicios Rurales de la Salud. Yo soy la doctora Paola Magaña Flores, residente de cirugía general en Centro Médico Nacional Siglo XXI. El día de hoy les voy a presentar uno de los temas pues muy importantes, que es abdomen aguda durante el embarazo. Y bueno, como una breve introducción, primero tenemos que definir qué es el abdomen agudo. Tenemos que en la edición 27 del Diccionario Médico Stedman, tenemos que el abdomen agudo se refiere a cualquier condición intraabdominal aguda que lleva dolor abdominal, y algo muy importante es que haya rigidez muscular. Teniendo todo esto en cuenta, lo primero que tenemos que tomar en cuenta cuando tenemos una paciente embarazada y llega al servicio de urgencias y sospechamos que tiene abdomen agudo por la clínica, tenemos que pensar en varias etiologías. Entonces, en cuanto al abdomen agudo, tenemos que se va a dividir en tres grandes rangos. Unas son las causas que no están relacionadas al embarazo, otras son las causas que se exacerban por el embarazo y otras son causas relacionadas con el embarazo, de las cuales yo les voy a presentar dos patologías muy importantes, una que no está relacionada con el embarazo y otra que se exacerba con el embarazo. Dentro de todas estas causas, la principal es la apendicitis aguda, que es una causa no relacionada al embarazo. Pueden ver en este listado que hay muchas causas, algunas de las cuales no tienen indicación quirúrgica, es decir, no todo el abdomen agudo se debe de operar. Dentro de las causas exacerbadas por el embarazo, tenemos a la colecistitis aguda como la principal causa, cistitis aguda, pielonefritis aguda, y bueno, tenemos que tener siempre presente las causas relacionadas con el embarazo, como el aborto, el embarazo ectópico y todos los demás que se presentan en este listado. Tenemos que cuando llega al hospital una paciente con abdomen agudo, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es cómo se va a hacer el diagnóstico. A grandes rasgos, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la clínica. Una vez que por clínica ya determinamos que la paciente cursa con abdomen agudo, el siguiente paso es ver qué estudio de imagen se va a realizar. A grosso modo, tenemos que el estudio de imagen inicial que se debe de hacer a toda embarazada es el ultrasonido. ¿Por qué? Porque el ultrasonido nos puede ayudar tanto a establecer la edad gestacional
así como permite valorar la viabilidad del feto, que es algo muy importante. Sin embargo, en algunas ocasiones el ultrasonido no va a ser diagnóstico. Lamentablemente, en casi todos los hospitales rurales, la única herramienta diagnóstica, y a veces ni siquiera la tenemos, es el ultrasonido. Sin embargo, si hay posibilidad de una tomografía computada, por mucho tiempo, pues se ha pensado que la tomografía no se debe de realizar en pacientes embarazadas por los riesgos que puede llevar al feto. Sin embargo, en este artículo podemos ver que en este artículo se demostró cuánto es la exposición en miligrays necesario para que haya afectación al feto. Y tenemos que, por ejemplo, si nosotros pidiéramos una radiografía de abdomen, que es otra herramienta diagnóstica, sin embargo, no de tanta sensibilidad ni especificidad, tenemos que la exposición fetal aproximadamente es de 0.1 a 3 miligrays. Sin embargo, una tomografía de abdomen va de 0.3 hasta 35. En un artículo ya se demostró bien que para que haya anomalías en el crecimiento del feto antes de una paciente de antes de 18 semanas de gestación, se ha demostrado que se requieren de más de 200 miligrays para que ocurra esta afectación. Por lo tanto, podemos ver que los miligrays a los que se expone una paciente embarazada por una tomografía de abdomen son muy pocos. Por lo tanto, si tenemos la oportunidad de realizar esta, pues se puede realizar. También se ha demostrado que después de la octava a la 12ª semana de gestación se requieren más de 500 miligrays para ocasionar un retardo mental severo. Tomando todo en esto en cuenta, bueno, muy difícil poder compartir todas las patologías que causan abdomen agudo, pero yo les voy a hablar de las dos más importantes. De la primera que les voy a hablar es de la apendicitis aguda. ¿Por qué? Se tiene que la apendicitis aguda es la causa más frecuente de cirugía de urgencia en el embarazo. Vamos a tener una incidencia aproximadamente de 0.04 a 0.2%. Tenemos que más o menos de todas las intervenciones quirúrgicas que se le hacen a una paciente embarazada, el 25% van a ser debidas a apendicitis aguda. Y algo muy importante a tomar en cuenta es que la incidencia va a ser mayor en el segundo trimestre del embarazo. Sin embargo, las pacientes que tienen mayor riesgo de complicación, porque hay más riesgo de perforación, es en el tercer trimestre y se ha documentado un porcentaje de perforación de hasta 43%. Esto es muy importante tomarlo en cuenta a la hora de tomar una decisión. En cuanto al cuadro clínico, es muy importante tener en cuenta que una paciente embarazada va a tener cambios en cuanto a la anatomía abdominal. Por lo tanto, en muchos artículos ya se ha determinado que el principal signo de apendicitis aguda en el embarazo va a ser dolor en el cuadrante inferior derecho. Sin embargo, por mucho tiempo se ha creído, porque ahorita les voy a mostrar un artículo en el cual presentan cosas muy diferentes, es que el dolor puede localizarse también en el cuadrante superior derecho, ya que el apéndice puede ser desplazado de forma cefálica por el crecimiento uterino. Algo muy importante a tomar en cuenta es que la paciente embarazada puede tener apendicitis aguda y no necesariamente presentar datos de irritación peritoneal tan significativos como en una mujer no gestante. Esto es secundario a que durante el embarazo el crecimiento del útero va a impedir que el apéndice entre en contacto con el peritoneo parietal. Recordar que hay dos tipos de dolor, el dolor visceral, que es mucho más difuso, y el dolor somático, que ya es un dolor más localizado. Entonces, en las pacientes embarazadas pueden presentarse como con un dolor difuso, sin embargo, no presentar un dolor más abocado a nivel de la fosa ilíaca derecha, porque el apéndice no va a entrar en contacto con el peritoneo parietal. Y bueno, en unos artículos mencionan un signo que es el signo de Alder. Este signo nos indica que si nosotros tenemos duda diagnóstica de si la paciente presenta abdomen agudo por causa uterina o por una apendicitis aguda, se tiene que poner a la paciente en decúbito lateral izquierdo
con lo cual permitimos una movilización del útero hacia la izquierda, y si la paciente persiste con dolor en el cuadrante inferior derecho, lo más probable que se trate de una apendicitis. Sin embargo, si a la palpación este dolor migra hacia donde migra el útero, lo más probable que se trate de una patología relacionada con el embarazo. Y bueno, aquí les muestro una imagen en la cual nos enseñan cómo va desplazándose de forma cefálica el apéndice conforme va avanzando la gestación, y nos demuestran más o menos que a las 32 semanas de gestación prácticamente el apéndice se va a localizar por debajo del hígado. Sin embargo, bueno, les muestro un artículo que se publicó en la revista de Ginecología y Obstetricia en el 2003, en el cual trataron de demostrar que desplazamiento cefálico del apéndice no es del todo cierto. Entonces ellos dividieron a un grupo en un grupo A, un grupo B, un grupo C. Un grupo A donde fueron sometidos únicamente a una cesárea electiva, un grupo B que fueron sometidos a apendicectomía por apendicitis aguda, y un grupo C que son pacientes no embarazadas. Y entonces tomaron en cuenta como los centímetros a los cuales estaba el apéndice de acuerdo al punto de McBurney. Y se dieron cuenta que la gran mayoría de las pacientes, tanto gestantes, que no tenían apendicitis como las que tuvieron apendicitis, por ejemplo, en el grupo A, el grupo B, 57.7% y 50%, el apéndice se encontró en el cuadrante inferior derecho, y únicamente en un porcentaje muy bajo podemos ver en el grupo A, que son las que se sometieron a cirugía electiva. El 15.4%, es decir, 4 pacientes presentaron un desplazamiento del apéndice hasta el cuadrante superior derecho, y solamente en el grupo que presentó apendicitis aguda, el 16.6%, que correspondió a una paciente, presentaron este desplazamiento, y bueno, el de las pacientes no gestantes, ninguna tuvo este desplazamiento, por lo cual en este artículo demuestran que no es del todo cierto que siempre va a haber un desplazamiento cefálico. Sin embargo, aún así hay que tener en cuenta que si la paciente tiene dolor en hipocondrio derecho, también debemos de pensar o en apendicitis aguda o una colecistitis aguda. Ahora, en cuanto al diagnóstico, una vez que nosotros clínicamente sospechamos de apendicitis aguda, pues hay que tomar los estudios de laboratorio. Sin embargo, el estudio el valor en el que más tomamos en cuenta es la leucocitosis. Sin embargo, hay que recordar que el embarazo hay un estado de leucocitosis, y tenemos que más o menos en el segundo y tercer trimestre del embarazo los leucocitos pueden ir de 6,000 a 16,000, y se ha visto que en el trabajo de parto pueden elevarse hasta 30,000. Por lo tanto, puede que no sea tan sensible en las pacientes embarazadas la presencia de leucocitosis. Y bueno, si nosotros clínicamente ya estamos seguros de que se trata de apendicitis aguda, ya no tenemos como tal que pedir un estudio de imagen. Sin embargo, si nos queda mucho la duda de que se trate de una apendicitis aguda, el siguiente paso es tomar un estudio de imagen. Obviamente en los hospitales rurales, pues como comentaba, el único elemento que tenemos disponible es un ultrasonido. El ultrasonido ha mostrado ser un estudio de imagen muy importante, con una sensibilidad de 67 a 100% y una especificidad del 83 al 96%, donde el dato característico que vamos a encontrar es que el apéndice cecal va a tener un diámetro mayor de 6 milímetros y no va a ser compresible cuando el transductor pase por donde se encuentra el apéndice cecal. Y de acuerdo al Colegio Americano de Radiología, la segunda línea de estudio de imagen que se debe de tener en cuenta en caso de que con el ultrasonido aún así haya duda diagnóstica, pues es realizar una resonancia magnética. Sin embargo, muy pocos hospitales cuentan con esto. En la Ciudad de México, pues solo los hospitales de tercer nivel. Por lo tanto, en este caso, en los hospitales rurales no sería una herramienta diagnóstica. Y bueno, les muestro un artículo viendo la importancia de la resonancia magnética en este estudio, un estudio retrospectivo multicéntrico que incluyó 709 embarazadas de más o menos 17 más menos 8.5 semanas de gestación. Podemos ver la importancia de la resonancia magnética.
Aquí clasificaron a las pacientes en las que tuvieron apendicitis aguda por patología y tenemos que fueron 63 pacientes, de las cuales la resonancia magnética fue capaz de detectar 61 casos. Con esto le dieron a la resonancia magnética un valor predictivo positivo de 92.4, con un valor predictivo negativo de 99.7, una sensibilidad de 96.8 y una especificidad de 99.2. Por lo que vemos, pues es una buena herramienta, sin embargo, pues no contamos con ella. Ahora, lo principal que tenemos que hacernos, o la siguiente pregunta es, bueno, ya tengo una paciente que tiene evidencia de apendicitis aguda. ¿Qué hacer? Se publicó un artículo, no en pacientes embarazadas, donde nos decían que la apendicitis aguda se podía tratar únicamente con antibiótico. Sin embargo, en la mujer gestante, aquí les presento los datos. Una paciente embarazada que tiene apendicitis no complicada, el riesgo de pérdida fetal es de 3 a 5%. El riesgo de parto prematuro es de 4%, sin tener unos efectos significativos en la mortalidad materna. Y tenemos, en caso de que la paciente ya presente una apendicitis perforada, más o menos va a haber una pérdida de fetal del 20 al 25%. El riesgo de parto prematuro es de 11% y el 4% de mortalidad materna. Entonces, estos datos nos llevan a la conclusión que si nosotros tenemos una paciente con apendicitis aguda, lo más recomendable es que si no tengo un estudio de imagen y mi sospecha es alta, mejor someter a la paciente a un procedimiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque muchas veces en los hospitales rurales a lo mejor sí tenemos la ayuda del ultrasonido, pero hay que mover a la paciente al laboratorio que cuente con este y tomar en cuenta que está bien establecido que más de 24 horas de la paciente que inició con el cuadro clínico tiene riesgo de que se perfore. Por lo tanto, es importante hacer un tratamiento oportuno. A diferencia de las pacientes no embarazadas, se tiene que en las pacientes embarazadas se acepta una tasa de apendicectomías blancas de hasta 35%, evidentemente, porque hay mayor riesgo de no tratar a las pacientes. Y bueno, aquí les muestro un artículo en el cual se ve el manejo de la apendicitis aguda no complicada durante el embarazo. Fue un estudio observacional retrospectivo en el cual se incluyeron 33.120 pacientes embarazadas. Y bueno, ¿qué trataron de ver en este estudio, en este artículo? Bueno, trataron de ver qué tan riesgoso es dar tratamiento no quirúrgico y qué tan riesgoso es hacer una intervención quirúrgica. Y tomaron en cuenta varios parámetros, entonces hicieron un análisis de regresión logística multivariada y bueno, podemos observar que en el caso del manejo no quirúrgico se asoció a mayor riesgo de aborto pretérmino con un riesgo de 3.05 veces, de parto pretérmino con un riesgo de 3.18, de ruptura prematura de membranas con un riesgo de 3.8, de hemorragia anteparto de 2.7 y de infección de líquido amniótico, y todos con una P estadísticamente significativa, lo cual nos lleva a la conclusión de que es mejor operar. Ahora, en cuanto a la apendicectomía abierta, que es la que tenemos disponible en los hospitales rurales, a pesar, comparando con el manejo no quirúrgico, el tratamiento quirúrgico sí se asoció a mayor riesgo de parto pretérmino, sin embargo, disminuyó el riesgo de aborto, de ruptura prematura de membranas, de infección de líquido amniótico. Por lo tanto, este artículo concluye que es mucho mejor hacer un tratamiento quirúrgico, hacer un manejo únicamente a base de hidratación intravenosa y dar antibiótico. Ahora, ¿qué es mejor, hacer apendicectomía laparoscópica o hacer apendicectomía abierta? Cuando hacemos apendicectomía laparoscópica, que lamentablemente no es una herramienta que cuente en los hospitales rurales, hay que tomar en cuenta a cuánta presión vamos a insuflar el abdomen para que no haya efectos deleterios en el feto. Y algunos estudios están a favor de la apendicectomía laparoscópica, otros han indicado que la apendicectomía laparoscópica se asocia a mayor riesgo de parto pretérmino, de muerte fetal,
por lo tanto no son tan concluyentes los estudios. Y bueno, aquí les muestro un artículo en el cual es un estudio que se realizó del 2010 al 2022, donde se incluyeron embarazadas en el segundo trimestre, porque es en el trimestre donde más frecuente se presenta la apendicitis aguda, donde compararon qué es mejor, la apendicectomía laparoscópica versus la apendicectomía abierta, y se hizo una revisión sistemática. Aquí les presento el Flores plot, en el cual podemos observar que en cuanto a el riesgo de parto pretérmino, favorecieron más la realización de una apendicectomía laparoscópica a una apendicectomía abierta, con una significancia estadística de 0.001. Ahora les muestro el otro Forest plot, en el cual compararon qué era mejor, la apendicectomía laparoscópica o la apendicectomía abierta en cuanto a muerte fetal, y favoreció a la apendicectomía laparoscópica, llegando a la conclusión que es mejor la apendicectomía laparoscópica en las mujeres embarazadas. Sin embargo, hay otro artículo que se publicó en Estonia, donde se incluyeron 102 pacientes de estudios que se presentaron desde el 2010 al 2020, y aquí les muestro los resultados en los cuales la única diferencia que hubo entre apendicectomía abierta y apendicectomía laparoscópica fue el tiempo quirúrgico y los días de estancia hospitalaria, donde pues hubo mejor en cuanto a estos rubros, la apendicectomía laparoscópica fue mejor. Sin embargo, en cuanto a otras complicaciones como infecciones u otras cosas, no hubo diferencia estadísticamente significativa. Y algo muy importante son los resultados obstétricos. Y vemos que en cuanto a resultados obstétricos, por ejemplo, el riesgo de parto pretérmino, el riesgo de tener un Apgar bajo al primero y a los 5 minutos, o la mortalidad perinatal, no hubo una diferencia estadísticamente significativa entre apendicectomía abierta y apendicectomía laparoscópica, llevándonos a la conclusión de que pues si tenemos la herramienta de la laparoscopía, la podemos hacer. Si no la tenemos, se tiene que hacer apendicectomía abierta. Entonces, en cuanto a conclusiones de la apendicitis aguda, tenemos que tener en cuenta que la presentación clínica más común es que tenga dolor en el cuadrante inferior derecho, que los datos de irritación peritoneal son menos prominentes en el tercer trimestre, que en caso de duda diagnóstica se debe de solicitar un ultrasonido, que no debemos retrasar el tratamiento quirúrgico, porque si se retrasa más de 24 horas se va a asociar a mayor riesgo de perforación. Y bueno, ahora vamos con otra patología muy importante, que es la colecistitis aguda. La colecistitis aguda es la segunda causa más común de intervención quirúrgica durante el embarazo. Esta está asociada a que los estrógenos incrementan la secreción de colesterol, mientras que la progesterona va a reducir los ácidos biliares solubles, lo que predispone a mayor formación de litos. Tenemos que solo va a afectar a 1% de las gestantes, y que la mayoría de las embarazadas con coleslitiasis van a permanecer totalmente asintomáticas. Y bueno, a diferencia de la apendicitis aguda, en el caso de la colecistitis aguda, la presentación clínica va a ser muy similar a una paciente no embarazada. Va a presentar dolor en hipocondrio derecho, que se va a irradiar hacia la espalda, asociada a náusea, vómito, va a presentar signo de Murphy positivo, y vamos a tener que el ultrasonido va a ser el mejor estudio, con una sensibilidad de más del 95% para hacer el diagnóstico. Por lo tanto, si nosotros sospechamos de colecistitis aguda en la embarazada, pues tenemos que hacer el ultrasonido, y los criterios diagnósticos son los mismos que las pacientes no embarazadas, usando los criterios de Tokio del 2018. Y algo muy importante ahora sí, en este caso ya tengo una paciente con colecistitis aguda. ¿Qué voy a hacer? ¿Darle tratamiento conservador o darle tratamiento quirúrgico? Tenemos que el tratamiento conservador, que se trata de ayuno, dar hidratación intravenosa, dar analgésico y dar un antibiótico,
puede ser bueno, sin embargo, se ha demostrado en múltiples artículos que la recurrencia de los síntomas es muy alta, de 40 a 70%, mientras que el manejo quirúrgico, que puede ser a base de colecistectomía abierta o laparoscópica, se ha asociado a mejores resultados. Antes se tenía la idea de que la colecistectomía laparoscópica no se debía hacer en todos los trimestres del embarazo. Ahora está bien establecido que se puede hacer la laparoscopía en los 3 trimestres del embarazo. Y bueno, aquí les muestro cómo ha ido cambiando en cuanto al tratamiento de la colecistitis aguda. En 1992, los Institutos Nacionales de Salud nos ponían que el uso de colecistectomía laparoscópica en el primer trimestre no se debe usar porque no sabíamos el efecto que tiene el dióxido de carbono en cuanto al desarrollo del feto, y que en las mujeres del tercer trimestre no se debía de hacer por el riesgo de dañar el útero. Sin embargo, en 1998 ya se estipuló que únicamente se debían de diferir las colecistectomías en el tercer trimestre por el riesgo de alteraciones en el feto, y ya en el 2008 y 2017 se estipuló que la laparoscopía se puede realizar en cualquier trimestre del embarazo con pocos efectos, tanto en el feto como la madre. Sin embargo, bueno, tenemos que en los servicios de salud, pues no tenemos la colecistectomía laparoscópica, únicamente contamos con colecistectomía abierta. Entonces, aquí les demuestro este primer artículo en el cual hicieron una comparación entre manejo conservador versus tratamiento médico, y les presento aquí los resultados en el cual vimos que un tratamiento médico únicamente se asoció con una recurrencia de síntomas mucho mayor. Los pacientes tuvieron mayores visitas al área de urgencias y requirieron mayor tiempo de hospitalización, mientras que con el manejo activo no pasó esto, siendo estadísticamente significativo. Aquí es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque las pacientes a veces en los hospitales rurales no tienen la capacidad de poder ir a cada rato a buscar ayuda médica. Por lo tanto, mi consejo es brindarles mejor el tratamiento quirúrgico. Y bueno, aquí tenemos otro artículo en el cual nos van a demostrar cuál es el resultado en cuanto a mortalidad fetal o materna durante una cirugía de colecistectomía. Y fue un metaanálisis. En este metaanálisis tenemos el forest plot en el cual nos compararon cuáles estaban a favor de cirugía y cuáles estaban a favor del tratamiento conservador en el caso en el caso de parto prematuro, y se vio que los resultados no fueron concluyentes, es decir, no hubo diferencias significativas entre la tasa de parto prematuro de pacientes sometidas a cirugía versus pacientes con tratamiento médico. Por lo tanto, con esto yo puedo concluir que es mejor dar tratamiento quirúrgico, porque ya vimos en el otro artículo que el tratamiento médico se asocia a mayor recurrencia de la sintomatología. También hicieron una comparación en cuanto a mortalidad fetal entre cirugía y tratamiento conservador, y tampoco se demostró una diferencia significativa en cuanto a la mortalidad fetal. Aquí también les muestro otro artículo en el cual nos comparan la morbilidad de la apendicectomía y colecistectomía en las mujeres embarazadas y no embarazadas. ¿Por qué? Porque muchas veces no se quiere operar a las pacientes porque tenemos en mente que a lo mejor puede haber mayor riesgo de parto pretérmino y mayor complicación. Sin embargo, en este artículo se demostró, les muestro la tabla, donde no hubo diferencias significativas en cuanto a morbilidad entre las embarazadas y no embarazadas sometidas a colecistectomía. Y bueno, con esto podemos llegar a la conclusión que solo 1% de las embarazadas con colelitiasis van a desarrollar síntomas, que el cuadro va a ser el mismo, no va a cambiar, que los criterios diagnósticos son los mismos que en las mujeres no gestantes, que la mayoría de las pacientes con cólico biliar, si no presentan colecistitis aguda, van a responder al tratamiento médico,
que en el caso de que presenten colecistitis aguda, se va a preferir el tratamiento quirúrgico temprano versus el tratamiento médico y que la colecistectomía no va a poner en peligro la seguridad materno-fetal. Y bueno, con esto concluyo mi presentación. Espero les haya gustado, espero se lleven algo bueno de esto. Y bueno, pues en el caso de, sobre todo de la colecistitis, pues hay muchas todavía cosas por determinar por medio de artículos. Y bueno, por mi parte sería todo. To do what you want, you think I'm a thinker, but I'm just a singer. All busy and pretty, just making believe. Boy, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling down to obscurity. Don't let me ever be